Buenos días, los saludo en el nombre del Señor. Y una vez más doy gracias a Dios de poder estar acá compartiendo la Escritura con ustedes. Bueno, no puedo decir que es cosa curiosa, sino es algo cuando Dios a través de su Santo Espíritu guía las cosas, se ve y se puede sentir. Yo estaba durante las semanas como estaba luchando con qué tipo de mensaje traerles. Y lo que al final quedó en mi corazón es justo lo que estaba escuchando hoy día que hablaba el pastor. Y dije, es verdad, eso es. Así que quiero en esta, digamos, mañana compartir con ustedes el título de esta meditación es El poder de la palabra. Los que somos cristianos, que tenemos conocimiento, sabemos cuánto poder hay en la palabra. Y quiero empezar con Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Todo lo que se hizo, todo lo que existe, fue a base de la palabra. Él dijo y se hizo. Ahora, nosotros, como hijos de Dios, también hablamos el mismo lenguaje que nuestro Padre. Si hubiera yo nacido de repente en Inglaterra, pues estuviera hablando inglés. Y si hubiera nacido en Rusia, estuviera hablando ruso. Bueno, como nací en Sudamérica, pues estoy hablando español, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Es que si somos hijos de Dios, tenemos que tener el mismo lenguaje de nuestro Padre. Y aparte de esto sabemos que si Él dijo que sea la luz y fue la luz y se hizo, pues ya en Juan 8:12 nos habla que Jesús cuando estuvo acá en la tierra, Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y que me sigue no andará en tinieblas, sino que todo será expuesto. Muy bien, es la palabra y la palabra también es Cristo. En Romanos, capítulo 4, verso 17, y he tomado la parte casi final del texto porque es grande, está hablando más allá acerca de la fe, y mire usted, que usted va a notar que a través que vamos conversando o hablando de la Escritura, la palabra se va a ejecutar de acuerdo a la fe que tengamos nosotros. Ahora bien, dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Él es Dios, es el Todopoderoso, y dice que Él llama las cosas que no son como si ya fueran. Ahora, nosotros pasamos por diferentes tipos de problemas, a veces en la familia, económicos, de salud, y vemos ante tal circunstancias que aparece a veces momentos difíciles, por no llamarlos a veces imposibles, de que se pueda solucionar lo que estamos pasando, pero siendo hijos de un Padre todopoderoso, también nos ha dado la facultad, como ya decía el pastor, de hecho no somos judíos, sino somos nosotros insertados en la rama del olivo, con ese beneficio grande por haber creído en su Hijo. Y es ahí donde nos da esa potestad también de poder llamar las cosas que no son como si fueran. ¿Entiende? Vemos cosas que son difíciles, humanamente razonables, no es posible que esto pueda suceder, pero no nos olvidemos que somos hijos de Dios. Y tenemos que llamar las cosas que no vemos, que todavía no las observamos en una transformación como si ya fueran. En esto tengo una pequeña experiencia, bueno, hace muchos años. Dios me permitió trabajar, como se llama, por un joven
en las casas con problemas de chicos de drogas y alcohol, y aún también de conducta. Y este muchacho, como se llama, en sí era el problema de la familia. Era lo que avergonzaba a la familia, la humillación de la familia. Porque ellos eran de economía, empresarios, comerciantes, pero este era el único y el último que traía problemas. A veces llegaba en la madrugada a tocar la puerta de una de su familia y ya solamente ropa interior, porque todo lo había cambiado por droga. Y era una humillación. ¿Qué no hacían esta familia? Fraguaron unos documentos, unos pasaportes y lo enviaron a Estados Unidos pensando que el cambio de lugar le iba a ser favorable. Lo detuvieron allá nomás bajando del avión y lo devolvieron. Vino la familia de Estados Unidos, se lo llevaron a Argentina, le pusieron de todo, pero no soportó más de 2 meses y se regresó, aún engañando a muchos de sus contemporáneos allá o peruanos que habían en ese lugar. No había un cambio en su persona. Hasta que un día la esposa de él conversa con la familia y me hablan y me dicen que si podría hacer algo por ellos, ¿no? Por este chico. El hecho es que vinieron todos, la familia de Estados Unidos, todos se reunieron en un lugar. Y este chico, aparte de ser borracho, drogadicto, pues tenía 3 mujeres en ese momento. Y estábamos en un día de oración, y en ese momento que estábamos orando, llega él como a la 1:30 de la madrugada, en ese estado, drogado, borracho, y no sabíamos de qué lugar venía. Pero como estábamos ahí orando con la familia no creía en Dios, era su desesperación lo que lo llevaba a tener esa reunión. Y este llega en un taxi. Bueno, yo lo que le digo a la familia es llévenlo a su cuarto para que descanse. Pero él, no, en lo que estaba así, en su condición, dijo, no, yo me quedo aquí. Al ratito se quedó tendido en el suelo, durmiendo. Oramos. Y en esos momentos, bajo inspiración divina, alguien dijo esto: él es mi siervo. ¿Se imagina usted? Borracho, drogado y adúltero, pero una voz a través de una persona dijo, él es mi siervo. La familia callada. Yo les pregunté qué piensan. Nadie hablaba nada. Y yo le dije, yo sí le creo a Dios. Él es su siervo. Porque si no fuera por él, que es la vergüenza, que es la humillación de la familia, hoy no estuvieran todos ustedes acá reunidos para escuchar la palabra de Dios. Hoy en día es el director de la casa más grande que tenemos allá en el Perú para chicos con problemas de drogas, alcohol y conducta. Es el director de esa casa. Se llamó las cosas que no son como si fueran. Por eso es que es el poder de la palabra que proviene de Dios y que quienes, según la Escritura, creemos, lo entendemos. Ahora bien, si bien es cierto que la palabra tiene poder, también tiene poder en el lado negativo. Y dice la Escritura, está en Mateo, capítulo 12, del 36 al 37, y dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. No nos damos cuenta que este es la falla o error, por no decirle pecado, que es lo mismo, más recurrente en el ser humano, porque somos muy ligeros para hablar. Hablamos porque lo que sentimos, ¿no? Como decía, de la abundancia del corazón a la boca, es verdad.
A veces me siento mal y de ahí salen palabras como me siento, me expreso, pero no razono, no recato. O como también estoy muy contento, muy alegre y me salen cosas muy bonitas, como se llama, ¿no? Me inspiro en ese momento. Lo que tenemos que tener cuidado es que dice la Escritura que de toda palabra ociosa tenemos que dar un día cuenta a Dios, porque es verdad. Los ángeles del Señor están anotando toda palabra que salga de nuestra boca. Y a veces caminando por la calle, observo aún hasta los pequeños cómo se expresan. Bueno, de hecho esta enseñanza es para sus hijos, que estamos hoy aquí, y podemos esto retransmitirlo como sea más adelante. A veces cuando hay momentos de alegría o de algo que sucedió y agradecemos a Dios, en la emoción somos muy ligeros a veces de hablar. ¿Recuerdan, no sé, los que hemos leído la escritura en el libro de Jueces? ¿Recuerdan a Jefté? ¿Sí? Bueno, este es uno de los jueces que en esos tiempos había, que lo habían rechazado, pero como vinieron, digamos, enemigo contra el pueblo, pues mandaron traerlo porque era un hombre valiente y guerrero. Pero él hizo en todo lo que él logra, como se llama, hacer, y al final vence, él hace no sé, ese gozo que tenía por dentro de haberlo tomado en cuenta. Él dice las siguientes palabras, ¿no? Que él ofrecería a Dios la primera persona que sale de su casa. Y cuando él regresa con toda la victoria que ha logrado, la primera que sale es su hija, la única que tenía. Y cuando él lo ve, verdad que se sintió mal, pero ya había hablado y tuvo que cumplir su palabra. Nunca se casó, porque eso era parte de la promesa, y tuvo que servirle completamente al Señor. Por eso digo, siempre que sea en lo bueno que Dios nos dé o en las situaciones difíciles, primero pensemos bien antes de hablar. Hay cosas grandes que a veces, bueno, hoy día no se van a ver, pero que sucedieron en la Escritura. Por ejemplo, en el poder de la palabra, recuerda usted a Josué cuando está en una guerra y ya oscurecía o ya iba pasando el tiempo, dice, ¿no? Y él, bajo una dirección de Dios, él le habla a la luna y al sol que se detengan hasta que acabe la guerra y puedan vencer. ¿Cómo es posible que Dios, o bueno, que un hombre haya hecho casi, dice, un día, demorar el girar de la tierra? En esos momentos no podríamos hacer esas cosas, nosotros no, son cosas indispensables, necesarias. Pero hay cosas que sí nos toca a nosotros, conforme nos toque esta forma, digamos, de desarrollar nuestra vida como cristianos, mientras vamos avanzando muy bien en las cosas de Dios, que son experiencias que nos van a tocar, digamos, vivir, pero que tenemos que ver que esto es una gran verdad. Quiero ahora ir ya aún directo al libro de Santiago, capítulo 3. Y lo voy a leer, ustedes ahí con sus vistas. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí vosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas
con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres de mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Esto ya está directo a la iglesia, porque comienza Santiago diciendo, hermanos míos. A veces, claro, nosotros aconsejamos, tratamos de enseñar, de guiar, pero hay un problema en nosotros. Mire usted, la lengua es un miembro pequeño comparado con todo el cuerpo, pero dice la Escritura que se jacta de grandes cosas. Y lo curioso es que dice que está llena de veneno mortal. Estaba viendo un video acerca de cuando hay un ataque entre la serpiente y la mamba negra con un león y lo llega a morder. Cuestión de 20 minutos. El animal cae y empieza esto, digamos, a reconstruir, ¿no? Sus músculos hasta que muere. Pero la Escritura me está hablando aquí que dice que es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. A veces cuando en el hogar hay una discusión papá y mamá, no solo queda el asunto ahí, porque son afectados todos los que están dentro de la familia. Las palabras que se digan en ese momento por el ardor de la discusión va a afectar muchísimo. Yo no sé si se les ha pasado o por lo menos se recuerdan que hay momentos que tanta es la ira en ese momento o la cólera, que después de pasado ese momento uno no se acuerda las cosas que dijo. Y a la otra persona le dice, pero tú me dijiste tal cosa. No, yo no te he dicho eso. No sé si les ha pasado eso. Pero es que en ese momento de ese ardor, de esa ira, se dicen muchas cosas. Y cosa curiosa, mire lo que está diciendo la Escritura. Dice, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, afecta a todos los que están en medio de ello. Y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Sabe qué? Cuando estamos en ese momento a veces de discusión, que no necesariamente sea en una familia, pues entre dos personas, dos hermanos o amigos, pero cuando hay esa discusión, dice la Escritura que ella misma, la lengua, es inflamada por el infierno. Por esa razón es que a veces cuando entramos en cólera o en ira, abrimos nosotros la oportunidad a que muchas veces el enemigo use nuestra boca para poder hacer daño a las demás personas. Porque es inflamada por el mismo infierno. Su trabajo de él es destruir la familia, destruir la unidad, destruir la iglesia. Pero nos hace saber lo que pasa en ese momento. Ahora, es verdad, nosotros podemos dominar un caballo, ¿no? Han visto ustedes que se le pone un cabestro y con unas riendas se le puede guiar a donde él quiera. Pero dice que nuestra lengua no puede ser ni siquiera refrenada, es decir, no solo con un freno, sino doble freno. Y por esta razón es que a veces siempre se nos va las palabras, y es verdad que eso quedan impresos en Dios. Ahora, yo pregunto, después de haber dicho tantas cosas, después de haber dejado que salga toda esta ira en nuestro corazón, ¿es fácil pedir perdón?
Pregunto. Y ahí hay un problema. A veces el orgullo no nos permite pedir perdón porque usamos el razonamiento, pero yo no tengo la culpa. La culpa la tiene él o ella. Ve usted que de alguna forma, en verdad, la palabra tiene un poder. Puede ser muy, muy grato en las cosas buenas de Dios, como también en las cosas negativas y en la cual el enemigo está presente para aprovechar esas circunstancias. Dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Hace 2 domingos creo que cuando nuestro hermano Daniel predicó, habló acerca de los frutos del Espíritu Santo. Y ahí el de dominio propio es el que es un poco difícil de dominar la naturaleza. Se necesita estar muy dentro del Señor Jesucristo. Como dice la Escritura, ¿no? El que está en Cristo, nueva criatura es. Pero lo que resalta más es la palabra en, es estar dentro de. Solo así es que se puede dominar la naturaleza humana, sobre todo el hablar. Dice que, qué cosa curiosa, con ella hoy día estamos acá, hemos cantado y nos hemos sentido bien, alabar a Dios. Y nos sentimos bien cuando salimos de aquí, bendecidos por la palabra, por las alabanzas, por volvernos a ver acá un domingo más. Pero cuando llegamos a casa y de repente nos falta una discusión, un problema, a veces se nos va. Y miren lo que dice la Escritura. Dice, con ella, con la lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. No sé si, vuelvo a repetir si esto a veces ocurre, pero escuche bien, esto nos hace sentir o saber la necesidad, una necesidad vital, constante, diaria, de tener una relación muy íntima con Dios, para que Él pueda controlar nuestra naturaleza. Porque como humanos somos muy ligeros, somos muy rápidos a veces de defendernos o razonar conforme nos parece que es conveniente o necesario. Porque yo no me voy a quedar así, pues, ¿no? Yo también tengo que ponerme en su lugar, en su sitio. Pero vuelvo a repetir, eso le está hablando a los cristianos, a los hijos de Dios, que de alguna forma lo que quiere el Señor es ir cada día más perfeccionándolos, mejorando, preparándolos, porque su Hijo viene pronto a recoger su iglesia. Y claro, no de repente no hacemos pecados escandalosos, pero mire lo que está diciendo. Ahora, en Mateo capítulo 5, verso 21, van conmigo ahí. Dice así. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo, dice Jesús, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entre un crimen y un enojo es algo abismal. En un crimen está bien, hay una sentencia, puede ir a la cárcel, pero en enojarse, ¿quién no se enoja? Todos nos enojamos, ¿verdad? Porque es parte de nuestra naturaleza, son las emociones, los sentimientos. Pero como está hablándole al pueblo de Dios, y es Jesús quien está hablando,
Él sabe por qué razón es que dice esto. Dice, si le dices necio a tu hermano, serás culpable ante el concilio. Si cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mire usted, podemos estar aquí en la iglesia, pero si alguien tiene algún resentimiento contra alguien por alguna razón, dice la Escritura que está expuesto al infierno de fuego si no hay un arrepentimiento o si no hay un perdón. ¿Y qué decimos en esto? Bueno, si el hermano me ofendió, que sea él el que venga a pedirme perdón, ¿verdad? ¿No le parece que eso es lo correcto, lo justo? Pero la Escritura dice lo contrario. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no dice que venga él. Dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Así que, si a mí me ofenden, la Escritura me dice que yo debo ir a pedirle perdón a Dios. ¿Dice así o no? ¿Verdad que dice así? Porque claro, yo puedo traer una gran ofrenda para la iglesia del Señor. ¿Y eso está mal? No, está muy bien. Un gran diezmo para el Señor también. Pero si en mi corazón hay un enojo contra alguien, como decía hermano, acerca de no de las cosas, sino cómo viene, Dios que conoce, no lo va a recibir a bien. Aparte que no lo necesita porque Él es Dios. Pero lo que juzga es la intención que hay dentro del corazón. Y puede hacer esto por motivos a veces simplemente de palabras que se hayan dicho, pero que ha afectado, ha hecho sentir mal a una persona. Entonces, ¿qué nos está diciendo la Escritura? Nos dice que tenemos que tener cuidado mucho de lo que hablamos. Ahora, escuchen lo negativo, para que veamos el poder también, lo natural. Y esto estoy ahora, como se llama, en el libro de Proverbios, capítulo 7, versos 21 y 22. Y dice así, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Si un hombre a veces trata de seducir a una mujer, cuando una mujer seduce a un hombre, es mucho más todavía. Y aquí dice la Escritura que lo rindió, dice, con la suavidad de sus palabras y de sus muchas palabras, y lo obligó con salamería. Es decir, mire usted por el lado negativo, como también hay poder para convencer, para seducir. Y a veces cuando no estamos muy ligados a esta Escritura y haciéndolo, porque no solo es cuestión de escuchar, sino también de hacerlo, estamos expuestos, tanto por hombres como por mujeres. Pero está escrita su palabra para proteger a su iglesia, el Señor. ¿Por qué tenemos que tener cuidado a veces de lo que hablamos? Porque a veces hacemos nosotros mismos ciertas promesas propias de cómo servir al Señor, de no fallarle al Señor, y nunca más vuelvo a hacer esto, Señor. Y a veces volvemos a caer en lo mismo. Mire, en el libro de Lucas dice lo siguiente, en el capítulo 22, 31, 34. Dijo también, Jesús le dice a Pedro, y lo llama, no le dice Pedro, le dice Simón, Simón, que significa endeble, endeble, o débil, débil. He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué respondió Pedro? Pedro le dice, él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte.
Pedro hablaba de sus sentimientos, porque amaba a Jesús, quería a Jesús, pero sentimentalmente. ¿Cómo estamos amando a Dios? ¿Sentimentalmente o conforme lo menciona su palabra? Si me amáis, ¿cómo termina el texto? Guardad mis mandamientos. Sí, es verdad que hay muchas cosas hermosas que ha hecho Dios en nuestra vida y por eso estamos agradecidos. Y verdad que le expresamos en una alabanza, en una oración, en nuestra actitud. Pero ¿es simplemente agradecimiento? Pues que en verdad amamos al Señor como Él dice. Porque la forma como dice Jesús es, si me amáis, guarda mis mandamientos. Es decir, vive como está escrito, es lo que está hablando la Escritura. Bueno, él dijo que él estaba dispuesto no solo a ir a la cárcel, sino también a dar la vida por Jesús. Jesús le responde y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces. Y usted verá, habrá visto en las películas, que es verdad, él lo negó 3 veces, por temor a morir. Entonces, bueno que a veces podamos nosotros en oración hablarle al Señor, Señor, ¿cómo te estoy amando? Ayúdame a conocerte más para poderte amar como tú quieres ser amado. Y que a veces nuestras palabras no nos compliquen nuestra relación con Dios. Otra cosa también exclusivamente para la iglesia. Eclesiastés capítulo 5. Dice, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? ¿Sabe qué significa esto? Entre nosotros podemos todavía de repente hacernos una promesa de alguna situación, alguna cosa, y podemos fallar y pedirnos disculpas o perdón por no haberlo logrado o no haberlo hecho. Pero piense que al hacerle una promesa a Dios, Él no es un ser humano. Él es el Dios Todopoderoso. Y cuando alguien le promete algo a Dios, dice, no tardes en cumplirlo, porque no dará por inocente a la persona que haga esto. Y la parte final es preocupante porque dice, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y destruya la obra de tus manos? Muchas veces que hemos hecho alguna promesa y no la hemos cumplido, cuando dice destruye la obra de tus manos, yo me pongo a pensar que puede ser el trabajo. Pueden ser muchas cosas, pero yo veo acá más obra de las manos, aún de repente la dirección del hogar, de la familia. Porque no nos hemos dado cuenta que hemos hecho una promesa al Dios que es santo, 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 y no lo hemos cumplido. Y está escrito aquí la consecuencia. Tal vez esto nos lleve a una reflexión también de ponernos en oración a Dios y decirle, Señor, perdóname porque hace tiempo prometí esto, y que Dios nos ayude a poder cumplir de alguna forma para saldar esta situación y que no afecte las cosas que nosotros están en nuestras manos. ¿Se está entendiendo, hermano? Muy bien. Ahora, hay otro problema también que sucede dentro de la iglesia o entre los hermanos, y dice, así como la Escritura nos enseñó hace un momento que decía que Dios llama las cosas que no son como si fueran, también el enemigo muchas veces en nuestra mente usa lo negativo al revés. Y yo no sé si es por estado emocional, por problemas que pasamos, o cierta soledad que haya en uno,
A veces uno comienza a llamar la enfermedad. Y algunos he escuchado a veces hablar hasta de la muerte. Son los momentos que está viviendo de repente. Y dice la Escritura así, que eso está en Proverbios 18:21, dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Es verdad que hay momentos duros y difíciles, que a veces uno no quisiera vivirlos, y en esos momentos se le vienen tantas cosas negativas a la mente, donde el enemigo se aprovecha muchas veces para poder influenciar en el cristiano, porque su trabajo es tratar de acabar con el cristiano. Pero tenemos que recordar que somos hijos de un Dios todopoderoso, y como decía el pastor también, hay momentos que nos exprime para ver qué hay dentro de nosotros. ¿Cierto? Y cuando solamente hay problemas, a veces en la vida, de diferentes formas, es cuando notamos las cosas que están a escondidas, que no nos damos cuenta y que a veces viviendo una vida normal o monótona, podría decirlo, creemos que las cosas van bien. Y no es así. Y en esos momentos es cuando Dios muestra lo que hay escondido en el corazón de nosotros. A veces hay idolatría, a veces hay egoísmo, a veces hay orgullo y tantas otras cosas que pueden estar ahí escondidas. Pero esas circunstancias nos permiten humillarnos, pedirle al Señor que nos ayude y reconocer qué es lo que nos cuesta a veces. Por ese orgullo, reconocer las faltas que hay en nosotros, los errores, las cosas que no nos permiten avanzar como Dios quisiera. Dios quiere, al final van a escuchar una canción que quiero que pongan mucha atención, que es lo que a veces pasa hoy en día en las iglesias. Pero con la bendición de Dios, su palabra y su espíritu nos ayudan muchísimo a entender y a reflexionar y poder, tratar estos asuntos con Dios. Quiero llegar a hacer una reflexión final que está, o como conclusión, en el libro mismo de Santiago, en capítulo 1. Santiago capítulo 1, el verso 19, y dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda la inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra que dice implantada. Esta palabra tiene que ser implantada en nuestro espíritu, porque esta palabra es espíritu, proviene de Dios, que es espíritu, para que pueda de alguna forma gobernar esta alma. Porque el alma por naturaleza es, digamos, vamos a decirlo así, humana. Practica, habla como cualquier ser humano. Pero tenemos que recordar que somos hijos de Dios. Y tenemos que aprender a hablar como nuestro Padre habla. Y dice la Escritura que esta palabra ha sido implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Pero acá está la recomendación. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. No necesitamos que nos engañen. Nos podemos engañar nosotros mismos. Y a veces decir, yo soy bueno. He escuchado a mucha gente decir eso. Yo soy bueno. Yo no le hago mal a nadie. Yo con nadie me meto. ¿Recuerdan una vez cuando le dijeron a Jesús, maestro bueno? ¿Recuerdan la expresión de Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? No hay ni uno bueno. Ni él se consideraba en ese momento. Solo mi Padre que está en los cielos.
porque estamos en un proceso. A veces sin querer podemos hacer cosas o decir cosas que podemos afectar. Pero la recomendación es que si, como leíamos temprano, si traes tu ofrenda al altar, y ahí, yo lo pongo así, el Espíritu de Dios te trae o te redarguye de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí. Ve y reconcíliate primero. Para que luego, después de esa reconciliación, lo que traigas pueda ser grato a Dios. Porque no podemos comprarlo a Dios de esta forma. Como dijo el pastor, es verdad. Solo cuando uno se humilla, Dios puede atender. Quiero terminar con una pequeña, experiencia. Bueno, después que murió mi esposa, yo le preguntaba a Dios, ¿por qué razón? ¿Por qué razón? Es que tuve que pasar todas esas cosas con ella y yo venía caminando y le decías, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Todo ese problema que he vivido, como se llama, con ella misma en su... En la noche tuve un sueño y este sueño era curioso porque ella estaba dentro de una cárcel y no había puerta. Y yo tenía un expediente en mi mano y la Biblia al lado para poder ir a hablar con el alcaide, bueno, ya se le llama así, al que dirige la cárcel, hablar para presentarle, como se llama, con el expediente y con la Biblia de que habían cometido un error y que tenían que dejarla libre. Pero no había puerta para entrar a esa cárcel. No sé cómo observo bien, y abajo había como de 80 centímetros en el piso, entre el piso hacia arriba, 80 centímetros cuadraditos, y como una especie de túnel hacia afuera, pero de puro fierro, puro metal. Y entendí que era la única forma que podía entrar. Y yo recuerdo que la única forma de poder entrar ahí no era parado, tenía que ser de rodillas. Tuve que arrodillarme y comenzar a rampar hasta llegar dentro de la cárcel. Y cuando yo llego dentro de la cárcel, luego desde allá adentro, la veo a ella, aparte de estar en la cárcel, está enrejada en como un cuarto de puro fierro, echada en un colchón y al lado todavía un celador. Me llamó la atención, entonces se despertó esta persona y le digo, mira, contigo yo no quiero hablar con el alcaide. Lo llamaron a él y un hombre bien vestido, alto, y le digo, ¿sabe qué, señor? He traído, ¿cómo se llama esto? Su expediente y hablaba yo de la escritura y le decía, he encontrado que ustedes han cometido un grave error de que ella no puede estar aquí. Y como yo le hablé eso, el hombre comenzó a ponerse un poco, no molesto, sino preocupado. Y al final, como hice esto, dieron la salida. Y al final me vi con ella fuera en la calle. Es un sueño, pero que para mí tenía mucho que enseñar. La única forma de que yo pudiera haber servido a que ella conozca a Dios y se prepare para su partida, tenía que ser humillando. No hay otra manera de poder llegar a Dios. La capacidad de razonamiento de nada sirve para él. Cualquier cosa que podamos tener, y Jesús lo dijo muy claro, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a mi Padre si no es a través de mí. Y a la vez él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, en la humillación está el reconocer nuestros errores, pedir perdón a Dios y pedirnos perdón entre nosotros si hubiera cualquier cosa de esto. No podemos dejarlo pasar, porque todo está escrito. La Biblia habla que en Apocalipsis, que cuando lleguemos a ese momento frente a la presencia de Dios, se abrirán los libros y preguntará si está su nombre de cada uno de nosotros en escritos. Por esa razón es que es necesario que conozcamos la verdad o que recordemos esto para poder, hacer un análisis de nuestra vida y reflexionar en él. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Amén, hermanos.
Que Dios los bendiga y muchísimas gracias, pastor. Gracias.